Muy buenos días, querido oyente. En esta hermosa mañana de sábado estamos nuevamente aquí, como ya tenemos de costumbre, para compartir contigo esta hora y media donde queremos hablar sobre temas importantes de la vida, siempre tratando de ayudar a las familias. Nuestro lema del Departamento de Consejería es Construyendo mi familia, así que queremos ayudarnos juntos a crecer en la familia, como papá, como mamá, como matrimonio, con los hijos, y por eso también hoy queremos hacerlo en esta programación. Hoy hablando acerca especialmente del hombre. Vamos a hablar acerca del tema de hombres recargados, y ya en algunos minutos te presento nuestro invitado que tenemos en esta mañana. Pero antes de eso, simplemente recalcar algunas informaciones que para nosotros son importantes. En primer lugar, quiero volver a reiterarte que aquí en el Departamento de Consejería queremos apoyarte, queremos ayudarte si estás en un momento difícil en tu vida personal, familiar, en tu matrimonio. Necesitas de alguien que te acompañe, que te ayude. Aquí estamos con nuestro servicio de consejería, que es un servicio gratuito, accesible para toda persona. Así que puedes comunicarte con nosotros al 0984-77-7707, el número habilitado durante la hora de oficina, donde puedes buscar ayuda, agendar un turno y buscar ese acompañamiento. También nos puedes ver en las redes sociales, en Facebook. Ahí estamos ahora mismo con la transmisión en Facebook también, donde vas a ver el programa ahora mismo. Y también nuestra red de Instagram, donde estamos compartiendo todo lo que estamos haciendo en el trabajo de consejería, donde puedes seguirnos y estar al tanto y también compartir con nosotros nuestro trabajo. Este programa se transmite sábados de la mañana en vivo, y luego se vuelve a pasar el programa el domingo de noche a partir de las 20 horas. Así que ahí también puedes prestar atención si de repente no pudiste escuchar todo el programa, y puedes volver a escuchar. Luego también está en el podcast de la aplicación de la radio, como también en la página web, en Spotify, en tantos lugares donde hoy puedes acceder a lo que estamos haciendo. Bueno, te habla Mario Enz aquí del Departamento de Consejería, pero quiero presentarte hoy, ahora mismo, a nuestro invitado de esta mañana que vino de lejos y que queremos darle la bienvenida aquí. Muy buen día, Pastor Jorge Bernardini. Muy buenos días, un placer estar en el Chaco. Amo el Chaco. Primera vez, entonces no. No. He venido muchas veces y volvería muchas veces más. Los mosquitos no le paran. No, el calor tampoco. Excelente. Pastor Jorge, usted viene de Oriental. ¿Nos podría hablar un poco acerca de su persona? ¿Quién es Jorge Bernardini para el que nos escucha? Bueno, el Señor me ha dado la alegría de poder servirle acá en Paraguay, ya por 50 años. Estoy casado con María del Carmen, tenemos 3 hijos, casados también, 5 nietos. Y ha sido nuestro privilegio servir al Señor en Paraguay. Por 25 años fui pastor de un colegio Gutenberg, pero llevo 50 años como pastor, y aunque estoy jubilado, los hombres jubilan, Dios no. Entonces es mi placer seguir sirviendo al Señor en lo que pueda. Entonces, ¿nacido en dónde? Argentina. En Argentina. Pero ya es paraguayo. Paraguay mandió. Excelente, Pastor Jorge. Entonces está de visita por el Chaco, y que queríamos aprovechar esta oportunidad para hablar sobre este tema que va a traer también en algunas charlas en estos días. Pastor Jorge, hablemos un poco del tema del hombre. Hablando del hombre recargado, ¿por qué necesita el hombre ser recargado? ¿Cuál es la situación actual de los hombres en Paraguay? Es una pregunta muy, muy oportuna, muy actual. ¿Por qué los hombres necesitamos ser recargados? Los hombres estamos en crisis. Una de las pruebas de que estamos en crisis es la cantidad de hombres presos en todo el mundo. Alrededor del 90% de las personas privadas de la libertad en el mundo son hombres.
cifras en Paraguay de junio-julio de este año, habla de 1.100 damas, mujeres presas y 18.000 hombres presos. Ahora, esta es una evidencia clara de una crisis que vamos teniendo los hombres. Y una crisis que comienza en el jardín del Edén. Creo que debemos remontarnos a la historia, porque Dios dio al hombre propósito, dio reglas claras, y lo que Dios quería era que a través de Adán y Eva se poblara el mundo con hombres y mujeres que lleven la imagen de Dios. Pero Adán sí, evidentemente enseñó a Eva lo que Dios le había enseñado, pero en el momento clave no la cuidó. Cuando Eva estaba siendo tentada, las lenguas originales muestran que Adán estaba al lado de Eva y no dijo nada. Cuando los hombres no cumplimos con el propósito que Dios nos ha dado, entramos en crisis, generamos crisis. El hombre tenía que hablar, el hombre tenía que decir, Eva, eso no. Él se cayó la boca. Y una de las características del hombre es que habla menos que la mujer. Y en Paraguay, los hombres en general, especialmente los hombres mayores, responden siempre con monosílabos. Sí, bueno. Y no se explayan. Y una queja bastante común de las esposas es: mi esposo no habla. Y creo que todo esto debemos tratarlo para poder recargarnos y cumplir así con el propósito original para el cual Dios nos ha dado la vida. Aquí no hablamos de machismo, no hablamos de feminismo, aquí no hablamos de que uno vale más que otro, porque creemos firmemente que delante de Dios, tanto el hombre como la mujer son exactamente iguales, tienen el mismo valor y tienen responsabilidades. Dios ha dado roles diferentes, pero no valor diferente. Así que por ahí empieza la cosa. Entonces, con esta realidad, uno diría que hay mucho trabajo que hacer con hombres. Sí, y estamos agradecidos de que tenemos la oportunidad de hacer un aporte ayudando a los hombres a asumir su responsabilidad. Pues en general el hombre sabe que tiene que cuidar a su familia, sabe que tiene que proteger a su familia, que tiene que proveer, pero algo que el hombre ha olvidado, a lo mejor ni se le ha enseñado en su momento, es asumir un liderazgo espiritual como sacerdote, como pastor de su familia. No lo hace distinto. La mujer también tiene responsabilidad, pero Dios ha puesto al hombre como cabeza, y en tanto que el hombre vive sujeto a Dios, entonces puede desarrollar el rol, las responsabilidades que Dios le ha dado. Excelente. Entonces ahí vemos un poco cuál era la idea de Dios original, digamos, partiendo del ejemplo de Jardín de Edén. Aquí viendo un poco el bosquejo que usted me ha enviado, entonces el mensaje en cierta forma es para hombres y mujeres, porque las mujeres de alguna forma también forman parte de este programa, nos escuchan. Claro. Y no los podemos obviar. Entonces, quizás ahí sería solamente cómo las mujeres después pueden animarle a sus hombres, ¿verdad? Al escuchar de la realidad de estos hombres. ¿Sí? Originalmente a este tema yo le llamé un mensaje para hombres, pero que tienen que escuchar las mujeres. Sí. Porque Dios da al hombre responsabilidades, pero pone a la mujer como ayuda adecuada. Y aunque nos duela a los hombres, pero Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y no creó un grupo de hombres para que hagan un partidito de fútbol, creó a una mujer. Y somos tan distintos, Dios nos ha hecho muy distintos,
pero no para competir, sino para complementarnos. Y cuando el hombre y la mujer entiende que nuestras diferencias son para complementarnos, esto minimiza las diferencias en el matrimonio y hace como que baje el polvo del camino y podamos vernos y entender cómo juntos podemos levantar un matrimonio y levantar una familia, porque finalmente todos queremos ser felices. Uh-huh. El tema es dónde y cómo buscamos la felicidad. Sí, sí. Y justamente hablando de eso, me viene en mente de que toda esta corriente de hoy bueno, hablemos por ejemplo de una cierta corriente que quiere de repente alzar a la mujer y van casi chocando, ¿verdad? Ahora la mujer va en contra del hombre y se habla de términos así fuertes donde prácticamente se combaten en vez de complementarse. Van viendo al otro sexo como una amenaza, como un rival, ¿sí? Bueno, está ya sabido uh-huh. que todo este tema del empoderamiento de la mujer, lo que ha hecho ha sido destruirla, no fortalecerla. Entonces la mujer ve a los hijos como una carga, uh-huh. a los hombres como un rival, y la libertad se ha convertido en libertinaje. Y si bien es cierto, hoy hay más hombres presos que mujeres, lo interesante es que está creciendo el porcentaje de mujeres presas en el mundo. O sea, hay una evidencia ahí. Sí. Y debemos reconocerla. Pero sin entrar en discusión, sí. litigio, la cosa es simple. Cuando los hombres reconocemos que necesitamos de Dios y ponemos a Dios en el centro activo de nuestra vida, entonces las cosas cambian, porque cambia nuestra manera de trabajar, cambia nuestra manera de relacionarnos. La palabra de Dios dice que los hombres debemos tratar a la mujer con entendimiento. Y esto debe detenernos a los hombres, porque no podemos decir, no, todas las mujeres son iguales, que hablan. No, Dios dice que debemos tratar a la mujer con entendimiento. Y esto significa que los hombres debemos asumir la responsabilidad de saber, investigar, tratar a nuestra mujer, a nuestra esposa con entendimiento. Y para eso podemos pedirle a Dios que nos enseñe, que nos ayude cómo tratar a la mujer, a la esposa con entendimiento. Hay un libro muy interesante, se titula Los hombres son como waffles, las mujeres como espagueti. Y ese libro es muy revelador porque muestra que los hombres son como un waffle que tiene cajitas, cuadraditos, ¿no? Entonces el hombre se mete en la cajita del trabajo y ahí está, no lo interrumpas porque está en la cajita del trabajo, y después está en la cajita del fútbol y no lo interrumpas. Conocí un muchacho que le dijo a su esposa, a vos te conviene que yo esté mirando fútbol si me querés hablar. Terminaron en divorcio, ¿eh? Pero otra cajita de la nada. A las damas les cuesta muchísimo entender que los hombres tenemos una cajita de la nada cuando no estamos pensando en nada. Y si nos preguntan ¿en qué pensás? Y nosotros decimos no estoy pensando en nada. Esto es terrible para una mujer, esto es terrible. Y genera a veces, bueno, si no estás pensando en nada, no, ¿en qué estarás pensando? ¿Qué habrás hecho? ¿En quién estarás pensando y no me querés decir? Y por el otro lado, la mujer es como espagueti. Cuando uno pone el tenedor en el centro de los espaguetis y empieza a girarlo, todos los espaguetis se mueven. Dios hizo así a la mujer. Uh-huh. Ellas necesitan conectar todo lo que está a su alrededor. Y por eso hablan más. Y nosotros los hombres tenemos que aprender a escucharlas. Escuchar, y ahí viene parte del entendimiento. Escuchar a la esposa con atención es una expresión de amor. Yo digo, cuando estoy escuchando a mi esposa, digo,
Te estoy escuchando, estoy poniendo plata en el banco. Eso nos conviene y es lo correcto. Claro, claro. Excelente. Bueno, entonces hablamos un poco de la realidad de la cual encontramos en nuestro país acerca del hombre, la crisis que se encuentra el hombre, también un poco estos desafíos entre el hombre y la mujer. Acá mencionaste en uno de sus apuntes aquí de que el hombre está en búsqueda de éxito, en búsqueda de avanzar, diríamos, de crear, de ir adelante. ¿Sí? Es una característica del hombre. Es típico del hombre buscar éxito y buscar la felicidad en el éxito. Es normal. Lo que no es normal es en dónde va a buscar la felicidad y en dónde va a buscar el éxito. Porque un hombre puede tener éxito laboral, académico, pero cuando el hombre se aparta de Dios, todo lo que logre no va a satisfacerlo. Y hay un caso en la Biblia muy, muy claro sobre este tema. Es el caso Salomón. El rey Salomón tuvo todo para ser grande, exitoso. Dios se acerca y le dice, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué querés? Es una pregunta tremenda. Sí. Dios diciéndole de manera directa y personal, ¿qué quieres? Y la respuesta de Salomón fue muy buena, porque él dijo, yo quiero sabiduría para gobernar, yo quiero con justicia. O sea, él quería poder discernir entre el bien y el mal. Danos un corazón inclinado hacia ti. Esto es lo que pide Salomón y Dios se lo concede. Y Salomón puede construir un templo. El padre de Salomón era David, el rey David. David quería construir el templo. Dios le dijo, no, un hijo tuyo lo va a hacer. Y Salomón construye el templo. Y cuando hay un momento dentro de todas las ceremonias de dedicación en que la presencia de Dios se hizo tan real, tan manifiesta, que los sacerdotes no podían entrar al templo porque estaba la presencia de Dios. O sea, Salomón tuvo este acercamiento de Dios, estas preguntas de Dios, esta aprobación de Dios por lo que él había hecho. Y después nos preguntamos, ¿qué pasó con Salomón? Porque cuando él escribe el Eclesiastés, los primeros capítulos son de una desilusión completa. Entonces la pregunta es, ¿qué le pasó? Ahora, los reyes de Israel tenían reglas muy, muy claras, muy, muy claras. Ellos no debían juntar dinero, no debían acumular riqueza, no debían acumular caballos, porque eran una expresión de poder, y no debían acumular mujeres. Y Salomón hizo todo al revés. Acumuló riqueza, lo que da una oportunidad al orgullo, a la soberbia. Acumuló caballos, un símbolo de poder, lo que puede llevarlo a un sentir de autosuficiencia. Y acumuló mujeres, que lo desvían del sentido original de placer que Dios quiere que tengamos los hombres con nuestra esposa. Notablemente, cuando Salomón escribe los proverbios, a pesar de haber tenido 700 mujeres y 300 concubinas, no sé cómo se las arregló, sí, porque a veces nosotros con una se nos hace difícil, cómo se las arregló, pero notablemente al escribir los proverbios, en Proverbios capítulo 5, él dice, deleítate con la mujer de tu juventud, no las, con la. O sea, evidentemente aprendió de la experiencia que tuvo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los hombres buscamos felicidad fuera de Dios, perdemos el sentido de trascendencia, que solo en Dios lo podemos encontrar. Perdemos el sentido de pertenencia. Es ahí donde buscamos
distraernos con otras personas, pero perdemos también el sentido de satisfacción que viene por vivir en relación con Dios. Entonces, don Salomón, la verdad que metió la pata grande. Sí, y esta realidad justamente que mencionó acerca de que el gozo que puede tener el hombre al vivir en una relación con Dios, que hoy muchas veces, no sé si es en todas las situaciones, si es en general, pero en muchas situaciones se dice que, o sea, fácilmente el hombre quiere desligar la parte espiritual hacia la mujer. En la familia, cuando se trata de hablar, enseñarle la Biblia a los niños, es muy común de que el hombre de repente diga, bueno, te encargo a ti, a veces sin avisar, solamente lo deja ahí, nadie lo hace, y la mujer ve la necesidad y agarra y empieza a hacer el rol que debería ser el del hombre. Sí, es una responsabilidad que Dios nos ha dado a los hombres, pero nosotros de algún lado hemos sacado la frase, eso es cosa de mujeres, y no es cosa de mujeres. Cuando uno va a la historia bíblica, encuentra a Dios llamando hombres, llamando familias. Hay un caso en la Biblia muy lindo, que es el caso de Zacarías y Elizabeth. Y en el Evangelio de Lucas, Lucas los define como los dos eran justos e irreprensibles en obedecer los mandatos de Dios, los dos. Pero Zacarías toma la delantera, él oraba por la situación de su esposa que era estéril, obvio querían un hijo. ¿Quién oraba por ese hijo? Zacarías. Él tomó esa iniciativa. Dios les da un hijo que llega a ser el más grande de los profetas, Juan el Bautista. Pero todo el trato es de Dios con Zacarías. Y él asume esa responsabilidad y obedece a lo que Dios le da. Por eso le pone Juan al hijo. Pero interesante que los dos eran cuidadosos en obedecer. Y a eso estamos apuntando, que esposo y esposa, los dos, sean cuidadosos en mantener una relación personal con Jesús, en obedecer los mandamientos del Señor. Pero el que debe cubrir esto, el que debe guiar, es el varón, es el hombre. Y cuando los hombres empiezan a hacer esto, reciben una gracia y una bendición de parte de Dios y descubren que Dios les ha dado una capacidad especial para cumplir con ese rol. Ningún hombre debe asustarse al decir, yo tengo que hacer esto. No, ningún hombre debe asustarse. Al contrario, debe sentarse humildemente, abrir su Biblia, decir, Dios, ¿qué comparto con mi familia? Excelente. Muy buena introducción. Ya hemos hablado un poco de un ejemplo de Salomón. Yo creo que es oportuno ahora tener un tiempo donde escuchamos una música. Aquí estamos hoy hablando de hombres recargados. Hemos formulado el tema y luego ya de esta música volvemos aquí con el pastor Jorge Bernardini, que nos va a seguir conversando acerca del tema. Así que, querido oyente, ya te animo a que sigas con nosotros. En un momento más seguimos hablando acerca del rol del hombre y cómo el hombre puede volver a estar recargado. Estamos de vuelta luego de esta música aquí en este programa de Caminamos Contigo, hablando hoy acerca del hombre. Hemos tenido ya una buena apertura hablando de cuál es un poco la característica del hombre, la crisis que está viviendo el hombre en nuestro país también. Y hemos entrado a hablar un poco acerca del ejemplo de Salomón, que acá hemos visto que es un buen ejemplo para mostrarnos acerca de qué es el hombre, cómo puede llegar a ser y cuál fue la vivencia que tuvo Salomón. Aquí hoy estamos con el pastor Jorge Bernardini, que nos visita desde el Oriental, un pastor de larga trayectoria, trabajando en la iglesia, con mucha experiencia, y vamos a profundizar un poco acerca de este Salomón. Salomón, que ya hemos mencionado hace rato, que fue bendecido, Dios lo eligió y le dio la oportunidad de elegir qué quería para su reinado.
¿Qué pasó con Salomón? ¿Por qué él llegó a desobedecer todo eso que él al final, o sea, desde el inicio debería haber tenido en cuenta de parte de Dios? La historia bíblica es útil para enseñarnos. El apóstol Pablo decía que lo que se escribió es para nuestra enseñanza. Nosotros tenemos que aprender de la historia para repetir los aciertos y evitar los errores. En el caso de Salomón, leemos en el primer libro de Reyes, capítulo 11, lo siguiente: el Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo: no se casen con mujeres extranjeras porque van a desviar su corazón. Pero Salomón se empecinó, se puso terco, cabeza dura, y las amó. En total tuvo 700 esposas, 300 concubinas, y ellas apartaron su corazón del Señor. Dios se lo había alertado. Dios le había dicho: no hagas eso porque tus mujeres te van a apartar. Y es tan triste porque el hombre que construyó un templo que Dios bendijo con su presencia, de viejo terminó adorando dioses falsos y edificando templos para esos dioses. Pero acá está la clave. Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta, como lo había hecho David, su padre. Se negó a obedecer. Y acá yo quiero hacer un llamado a los hombres. Señores, negarse a obedecer es dar comienzo a una crisis. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Nunca debemos tener temor a ser obedientes al Señor. Todo lo que Dios nos pide siempre es para nuestro bien. Por ejemplo, tenemos los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento. Y uno no tiene que tomarlo como 10 mandamientos terribles. No, son 10 mandamientos para evitarnos conflictos. Ejemplo: no adulteren. Todos sabemos los líos que se arman cuando hay un adulterio. No roben. Todos sabemos la pérdida que tenemos como sociedad cuando hay robos. Entonces, Dios nos está evitando problemas cuando nos dice no roben. Hay un famoso presidente en América Latina, Nayib Bukele, que dice: cuando nadie roba, sobra el dinero para hacer obras públicas. Sí. Entonces, y nadie quiere que le roben. Cuando vamos a cargar combustible a estación de servicio, queremos que el litro tenga 1000 centímetros cúbicos. Sí. Entonces, los mandamientos de Dios son para nuestro bien. Pero Salomón se negó y armó un lío. Armó un bochinche, pobrecito. Y entró en una etapa de profunda desilusión. Negarnos a obedecer al Señor nos introduce a una crisis y a una etapa de profunda desilusión. Nadie podrá sentirse satisfecho, centrado en sí mismo. Solo hay satisfacción centrados en Dios, quien nos da la vida física y también la vida espiritual. Qué diferente fue Salomón a su padre. Pues su padre dijo: me mostrarás la senda de la vida. Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. David había descubierto que todo lo que hiciera, todo lo que trabajara, todo lo que emprendiera, centrado en Dios, iba a ser para bien. ¿Dónde encontraba las delicias? ¿En el trabajo? No. Hay que trabajar
sí. Ujú. Pero cuando el trabajo se convierte en un fin en sí mismo, entonces no nos va a dar felicidad. Porque, ¿qué haríamos el día que ya no podemos trabajar? Si el trabajo era nuestro centro, nuestra fuente de felicidad. Ujú. Pero cuando nuestra fuente de felicidad es Dios, entonces todo lo que haga parte de esa comunión con Dios. Y todo lo que hagamos lo vamos a hacer ordenadamente, en forma prolija. Trabajo prolijo, relación de matrimonio prolijo, relación con los hijos, criar hijos. Dios mío. María del Carmen y yo tuvimos los tres distintos. Ujú. Y siempre uno dice, ¿cómo? Hijos del mismo padre y la misma madre tan diferentes. Y sí, pero cuando nosotros aprendemos a entrar a la presencia de Dios, esto ordena nuestra vida, ordena nuestros pensamientos, ordena nuestras prioridades, ordena nuestros valores, ordena nuestras motivaciones. Entonces lo que hago, lo hago en orden, lo hago bien. Y hay algo que desde el año 2017 inquieta profundamente mi corazón, y es el llamado del Señor a entrar a su presencia. Entra a tu cuarto, cierra la puerta, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y esto lo dijo Jesús antes de enseñar el Padre Nuestro, haciéndonos un llamado a desacelerarnos. Ujú. Porque cuando entramos a su presencia, allí somos recargados. Delicias a tu diestra para siempre, decía David. ¿Dónde? En la presencia del Señor. Y creo que es tan fundamental, tan importante, apartar tiempo cada día para abrir la Santa Biblia, leer, decirle a Dios, Dios, háblame por tu palabra, enséñame. Porque es ahí la idea de entrar al cuarto y cerrar la puerta, habla de privacidad. Y es allí en la privacidad donde podemos desnudarnos. Y el que tiene panza, el que tiene pierna finita, puede tener pierna finita, el que tiene granito va a una... Bueno, es ahí en la intimidad con Dios, donde Él nos puede hablar sobre nuestros orgullos, nuestros egoísmos, nuestros amores mal dirigidos. Es allí donde Él puede llamarnos la atención sobre nuestras rebeldías. Y es allí donde Él quiere empezar a darnos forma. Porque el gran deseo de Dios es tener muchos hijos a la imagen de su Hijo Jesús. Excelente, un llamado a todos los hombres como también mujeres, pero Sí. especialmente también a los hombres como cabeza de hogar, como líder del hogar, a desacelerar como mencionó y tomarse el tiempo. Como ya lo dijo ahí, y quizás con eso ya vamos un poco pasando un poco a otro tema que también trata aquí en estas puntos que me vio. Ahí en el lugar secreto, ahí es donde Dios quiere trabajar con nosotros, nos Claro. quiere forjar. Así es, esa es palabra que usted Sí. usó aquí en su contenido. Sí. Algo más en cuanto a Salomón. Sí, Pues por favor. lo tenemos muy mal pintado Sí. todavía. Pero hay algo muy lindo, porque en el mismo libro de Eclesiastés, donde él muestra su desilusión por el trabajo, incluso dice, trabajé tanto y va a heredar otro que yo no sé qué va a hacer con lo que yo gané. Pero el libro de Salomón el libro de Eclesiastés termina con un consejo de Salomón cargado de sabiduría. Dice, el fin del discurso es este: teme a Dios y obedece sus mandatos. Teme a Dios. Temer a Dios es respetar a Dios. No es miedo, es respeto. Y Salomón
parece que concluir su vida, sus pensamientos, su conclusión final es: no hay otro secreto más que respetar a Dios y obedecer sus mandamientos. Y cuando nosotros entramos en esta dinámica de respetar a Dios y obedecer sus mandamientos, entonces podemos ser forjados, formados a la imagen de Dios. Forjar es la idea de dar forma. Los hombres vamos a entender bastante bien esto, la idea de una herrería, donde está la fragua con el carbón de piedra, que tiene mucho más poder calórico que el carbón vegetal, donde está el yunque, donde está el martillo, y se calienta el hierro y luego se le va dando forma. La idea de forjar es el proceso en el que Dios quiere que nosotros entremos para darnos forma y darnos una forma que sea agradable para Dios, para nosotros y para nuestro entorno. Porque cuando un hombre se va adecuando a la forma que Dios le quiere dar, se vuelve un hombre con quien da gusto estar. Imaginémonos que Dios nos dice que los hombres debemos amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó. Me pregunto, ¿qué mujer no quiere estar al lado de un hombre que la ama al punto de entregarse como Jesús se entregó por la iglesia? Esto es una dimensión tremenda, sí, pero no es inalcanzable, de ninguna manera es inalcanzable. Y el apóstol Juan trabaja este tema de la obediencia, porque el problema de Salomón estuvo en que no se negó a obedecer. Pero el apóstol Juan dice, podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Esto lo dice el apóstol en la primera carta, capítulo 2, versículos 3 al 6. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso. No vive en la verdad. O sea, para Juan, amar, obedecer, son sinónimos. No se pueden separar. No. No es uno y el otro, sino que siempre en conjunto. No, van juntos. Sí. Amar, obedecer y conocer a Dios son sinónimos. Porque el que conoce, ama. El que conoce, obedece. El que ama, conoce. El que ama, obedece. Se pueden ir intercalando estos tres términos y siempre resultan compatibles. No se pueden disociar uno del otro. Así que acá entra el punto. Si yo digo que conozco a Dios, pero no estoy en obediencia, estoy mintiendo. Y esto es una confrontación. Y a los hombres no nos gusta que nos confronten. Pero la palabra de Dios es así. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿quién da forma a mi vida? ¿Quién da forma a mis pensamientos? ¿La cultura? ¿Los patrones de familia? ¿Los patrones de conducta de familia? ¿La carne? ¿Los deseos de nuestra carne? ¿Los deseos de nuestros ojos? Tenía un profesor de un amigo que me decía, mi abuela me enseñó que los hombres no lloran. Famoso. ¿Famoso? Mi abuela me enseñó que los hombres no lloran. Es una cuestión cultural. Pero no tiene que ver con... Dios nos ha creado con emociones. Los hombres tenemos emociones. Muchas veces las reprimimos por una cuestión cultural o para no parecer débiles. Pero, ¿quién está dando forma a mis pensamientos, a mi motivación, lo que hago, por qué lo hago, para quién lo hago? ¿Quién le da forma a los objetivos de mi vida? Entonces,
Si yo digo que conozco a Dios y no le obedezco, soy un mentiroso. Entonces debo permitir que sea Dios el que le da forma a mi vida. Y eso es justo una situación también que encuentro mucho, y especialmente yo creo que eso tiene que ver con hombres. Cuando nosotros aquí en Departamento de Consejería también tenemos equipos de visita, donde solemos a recorrer, a visitar a las comunidades, a los pueblos, en las estancias, visitamos a las familias. Y cuando empezamos a hablar de Dios, es una frase que se escucha a veces, es esta frase, yo tengo muy presente a Dios. O se habla esta frase, sí, muy importante la palabra de Dios. Dios es muy importante, no hay otro, es el único. Hay un solo Dios. Son frases que uno entiende un poco que es esa dirección de sí, está Dios, yo sé de Dios. Y aquí Juan entonces nos pone frente a esa realidad de que hablar de Dios no necesariamente significa que realmente le conocemos, ¿sí? Tenemos que hacer una diferencia. Uh-huh. Una cosa es conocer acerca de Dios. Sí. Otra cosa es conocer a Dios. Así mismo. A mí siempre me gustaron los autos y la velocidad. Entonces yo sabía que un auto de carrera, cuando acelera, te pega la espalda contra el respaldo. Sí. Y yo toda esa teoría la tenía hasta que me subió un auto de carrera. Uh-huh. Y entonces tuve la experiencia de un auto acelerado y viajando a más de 200 kilómetros por hora. Y ahí ya podía decir, yo sé cómo es, Uh-huh. porque lo experimenté. Dios no quiere que sepamos acerca de Él. Dios quiere que lo conozcamos a Él, que tengamos una experiencia de comunión íntima con Él. Por eso Jesús dice, vengan a mí, todos los que están cargados, trabajados, cansados, desilusionados, vengan. Y dice, lleven mi yugo sobre ustedes. Y la palabra yugo es fácil de comprender, es cuando ponemos a dos bueyes bajo la misma madera ahí sobre el cogote. Y acá hay algo tan hermoso, porque siempre se pone un buey nuevo al lado de un buey viejo, para que el buey nuevo aprenda. El buey viejo sabe lo que tiene que hacer. Y el buey nuevo va a patalear, va a corcovear. Uh-huh. Pero Jesús dice, vengan, lleven mi yugo. Él es el buey que sabe lo que hay que hacer, y soy yo el que a su lado aprendo lo que tengo que hacer. Por eso dice, vengan y aprendan de mí, soy manso, soy humilde de corazón. Y esto es algo que se aprende, no nacemos siendo mansos y humildes. Entonces se aprende, esto es un proceso, el proceso de la forja, ser formados. Entonces, creo que acá hay algo muy, muy lindo, porque en esa comunión es donde descubrimos todo lo que Dios con su martillo quiere hacer en nuestras vidas. Hay un texto en el profeta Jeremías que dice, Jeremías 23, 29, dice, no quema mi palabra como el fuego, dice el Señor. No es como un martillo poderoso que hace pedazos una roca. Bueno, la palabra de Dios es el martillo, yo soy la roca. Y cuanto más voy conociendo y estudiando y examinando y meditando en la palabra de Dios, más va trabajando esto en mi vida y más transformación produce en nuestro carácter. Así que es en la intimidad con Dios donde se forja la intimidad, la integridad del hombre. En la intimidad se forja la integridad. Excelente. Me parece que es un buen punto para nuevamente hacer un break, hacer un descanso, de escuchar una música. Luego de esta música volvemos nuevamente aquí, donde queremos seguir hablando acerca del hombre, hombres recargados. Hemos hablado del ejemplo de Salomón, de cómo él tuvo sus situaciones y que gracias a Dios al final pudo reconocer
algo muy importante para todos nosotros. Y luego de esta música hablamos también más acerca de esto de forjar, cómo Dios quiere forjarnos a nosotros, los hombres. Y esto ya, luego de esta música volvemos a hablar de esto. Estamos de vuelta. Luego de esta música queremos seguir hablando sobre este tema de los hombres recargados, hablando hoy con el pastor Jorge Bernardini, un hombre de mucha experiencia, y hablando así bien en forma pastoral a nosotros los hombres. Así que cada hombre que está al otro lado escuchando la radio, viendo en Facebook, te animo a que puedas abrir tu corazón y hacerte estas preguntas tan importantes que ya hemos hecho algunas, pero que vamos a seguir haciendo, que puedas reflexionar en esto y que esto te ayude a tener un crecimiento como hombre, tomar las responsabilidades que nos tocan y hacernos cargo de lo que Dios nos ha encomendado, siempre contando también con la bendición que Dios tiene preparado para nosotros los hombres. Así que vamos a seguir hablando aquí con el pastor Jorge. Hemos hablado ya entrando un poco lo que Dios quiere forjar, la frase que mencionó ahí, que Dios quiere forjarnos en la intimidad para nuestra integridad. Pero en medio de esto, ahí hablamos también del mundo que es parte de nuestra realidad y que quizás nos quiere sacar un poco la integridad. La integridad no es algo muy común en nuestro mundo, ¿sí? Realmente no es común, pero el apóstol Juan es muy concreto al hablar. Uh-huh. Y en su primera carta, capítulo 2, 15 al 17, dice: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Debemos definir qué vamos a amar. Uh-huh. Debemos definirlo. Cada uno elige. Y sí, ¿amo a Dios o amo al mundo? Juntos, no. Son incompatibles. Uh-huh. Porque lo que el mundo me ofrece no es compatible con lo que Dios me ofrece. Pero cuando amo a Dios y obedezco lo que Él me pide, entonces yo puedo vivir en este mundo, puedo enfrentar. ¿Qué ofrece el mundo? 3 cosas ofrece el mundo. Aparte de esto, la palabra mundo se refiere a lo creado, se refiere a las personas que viven en la tierra, pero cuando dice no amen al mundo, realmente lo que nos está diciendo es no amen el sistema, lo que ofrece el mundo. ¿Y qué ofrece el mundo? Un intenso deseo por el placer físico. Muy fuerte. Un deseo insaciable por todo lo que vemos. Y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Es muy claro, Juan. Es muy clara la palabra. Y nosotros debiéramos preguntarnos entonces, ¿por qué no amar al mundo? Bueno, porque lo que el mundo me ofrece no me ayuda a lograr la felicidad real. Uh-huh. El deseo del placer físico, eso viene de adentro. El deseo insaciable por todo lo que vemos, estas son las tentaciones que vienen de afuera. Y el orgullo de nuestros logros y posesiones, eso tiene que ver con la autosuficiencia y poner un pie arriba de los que me rodean, porque es mi logro. Fíjense que todo esto es muy alimenta el yo. Uh-huh. Mi placer, mis deseos, mis logros. Eso es una actitud totalmente egoísta. Sí. Y eso va contrario a lo que Dios quiere de nuestras vidas. Ahora, claro que Dios puso deseos. Sí. ¿No? Ese no es el problema. El problema es qué dirección van a tomar mis deseos. Insisto con esto,
amor a Dios o amor al mundo. Debo decidir a quién amo. Ahora, si digo que amo a Dios y no obedezco, soy un mentiroso. Entonces, si amo a Dios, yo tengo que trabajar conscientemente, intencionalmente, debo trabajar con los deseos de mi placer físico y con los deseos por lo que veo. Pienso en los compradores compulsivos. Lo que ven lo quieren y ahí lo compran. Y al final se llenan de un montón de cosas que no necesitan. Y deudas encima. Las deudas son muy comunes también. Sí. Uno piensa, bueno, tengo una chequera que puedo llenar, pero gastar para algo que no necesito. Sí, así es. Es un mal negocio, es tonto eso. Y el tema del placer físico, la autogratificación, la autosatisfacción, vuelvo a Salomón. El hombre tiene que decidir si va a amar a una sola mujer o no. Y Salomón dice, deleítate, que sus caricias te satisfagan siempre. Entonces, el deseo del placer físico satisfecho en la intimidad del hogar, en el matrimonio. ¿Y cómo vencer? ¿Cómo vencer el amor al mundo? Hemos hablado de la intimidad para lograr integridad. Bueno, los deseos de la carne se vencen en la intimidad con Dios, porque es allí donde Él nos hace ver que nuestro amor está dividido. Es allí donde Él nos hace ver. Quiero insistir con esto porque no es ningún secreto, no es una cosa mística, es simple. Dios quiere ayudarme. Así que cuando yo me humillo delante de Él y le digo, Dios, ayúdame, Dios me va a ayudar. ¿Qué cosas te desagradan en mi vida? Dios las vamos a hacer ver. Dios las va a revelar de diferentes maneras. Señor, me está costando entender a mi esposa, ayúdame. Señor, ¿cómo criar a mis hijos? No son iguales. A uno lo miro serio y llora, a otro lo miro serio y me dice, ¿qué querés? Y bueno, en la intimidad, Él nos enseña y Él nos corrige. Los deseos de los ojos se vence con el poder que alcanzamos en la intimidad con Dios. Porque en la intimidad Él nos da dominio propio. Y cuando tenemos dominio propio, vamos a ver 1000 cosas lindas que podríamos adquirir, pero el dominio propio te hace decir, no las necesito. No las necesito. Mi suegra tenía su lenguaje de amor era hacer regalos. Mi suegra a esta altura ya estaría con la lista de regalos para toda la familia y ya lo estaría comprando. Y ella siempre me decía, ¿qué querés? Comprar algo que quieras. Y a veces estábamos en negocios lindos donde había de todo. Sí. Y mi suegra, bueno, elegí algo que querés y yo te regalo. Pero yo miraba y decía, sí, son cosas lindas, pero yo tengo. Y eso no lo necesito. Una vez compré algo que se me echó a perder porque compré de balde. Sí. Entonces, en la intimidad logro la victoria sobre los deseos de la carne, alcanzo el poder para vencer los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida se vence cuando nos humillamos en la presencia del Señor, reconociendo que separados de Él nada podemos hacer. Tengo una anécdota que me resultó realmente muy significativa. Se dice que cuando el hombre puso el pie en la luna, Neil Armstrong, al poner el pie en la luna, dijo, un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Mientras él hacía eso,
el astronauta que quedó en la nave rotando alrededor de la Luna, con permiso de su iglesia y de su superior, él había llevado los símbolos de la Santa Cena, el pan y el vino. Y en la nave lunar, él celebró la Cena del Señor, un recordatorio del sacrificio de Cristo. Pero ¿sabes cuál fue el texto que él leyó? Juan 15:5. Separados de Él, nada podemos hacer. Esto es impresionante. Para los hombres especialmente, ¿verdad? Que siempre queremos hacerlo, somos hacedores, nos gusta hacer. Pero estaban alcanzando un logro extraordinario, pero él leyó, separados de Él, nada podemos hacer. Entonces, creo que acá hay algo muy, muy lindo para reconocer. Separados de Él, nada puedo hacer. Mis logros nunca me van a satisfacer si los alcanzo separados de Él. Y hay una segunda razón para no amar el mundo. Este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que Dios le agrada, vivirá para siempre. O sea, poner nuestro amor en algo que se está degradando no tiene mucho sentido. No, es cierto. Pero cuando nuestro amor está puesto en Dios, que es el mismo ayer, hoy, siempre, cuando nuestro amor está puesto en Dios, que es eterno y que nos da la vida eterna, entonces esto es un buen negocio. Sí. Eso es un poco lo que encontramos entonces en Juan acerca de este mundo que hoy con las posibilidades tecnológicas que hoy tenemos, estamos mucho más expuestos a todo lo que el mundo ofrece. Y los hombres, bueno, hoy hablamos acerca de los hombres mucho más tenemos que ser cuidadosos de hacia dónde dirigimos nuestra mirada, a quién como usted ya mencionó, a quién le dejamos que influya nuestra forma de pensar, nuestra forma de tomar decisiones, quién nos va a dictar qué estilo de vida vamos a vivir, qué es lo realmente importante en la vida. Estamos rodeados de tantas formas de vida, estilos de vida, de personas, instituciones, todo lo que se ofrece hoy es más actual que nunca este texto de no amar al mundo. Sí, sí. Por toda la realidad que tenemos. Estamos rodeados de opciones. Así es. Estamos rodeados de opciones de todo nivel, de todo tipo, opciones intelectuales, opciones filosóficas, opciones espirituales. Estamos rodeados de opciones. Nosotros decidimos qué vamos a amar. Y creo que debemos hacernos algunas preguntas de reflexión. ¿Dónde está realmente mi deleite? ¿Qué es lo que me deleita a mí como hombre? Hablé de que me gustaron los autos y tengo 75 años, así que yo escuchaba las carreras de autos por radio y me imaginaba todo. La pregunta es, ¿qué me deleita? Al final yo no corría, estaba sentado en la cocina de mi casa escuchando una radio, sí, porque el que estaba disfrutando era otro. Entonces, ¿qué es lo que a mí me deleita? Y es muy interesante, pues, el que ahora es mi cuñado, los dos éramos fanáticos del automovilismo y la velocidad y las carreras, y si ganaba el que nos gustaba a nosotros estábamos felices, si perdía estábamos tristes, y si alguien lo criticaba nos enojábamos. Pasó el tiempo, Dios tocó nuestra vida de tal manera que hoy, cuando nos encontramos con mi cuñado, no hablamos de autos,
Nuestro tema es Dios, las cosas que Dios está haciendo, la alegría que nos da ver a personas transformadas por el poder de Dios. Y antes nuestro único tema era autos, pero hoy nuestro único tema es ver lo que Dios hace, tan amoroso, tan poderoso. Entonces debo preguntarme, ¿qué es lo que me deleita a mí? ¿Te deleita el trabajo? Está bien, pero que sea un trabajo que parte de tu relación con Dios, un trabajo que no es el fin en sí mismo, es un medio. Entonces, ¿qué me deleita realmente? Otra pregunta, ¿en qué área de mi vida me estoy resistiendo a la forja, a la forma que Dios quiere darme? Porque a veces nos enamoramos de nuestro pecado y no lo queremos soltar. Así es. Y otra vez, mal negocio hace perder plata, hace perder gozo, felicidad, esperanza. ¿Y en qué área de mi vida no estoy permitiendo? ¿En qué área de mi vida me estoy resistiendo? Salomón se negó a obedecer. Y entonces debo pensar y debo analizar y debo pedir, Dios, revélame en qué área de mi vida me estoy resistiendo. Y la otra pregunta de reflexión, ¿qué estoy descuidando de mi relación con Dios? ¿Qué estoy descuidando? ¿Qué aspecto de mi vida estoy postergando? ¿Estoy postergando la lectura de la Biblia? ¿Estoy postergando el tiempo de oración? ¿Estoy postergando el tiempo de compartir las enseñanzas con mi familia? ¿Estoy postergando congregarme en una iglesia? Debemos pensar en esto. ¿Qué área estoy descuidando en mi vida? Porque cuando respondemos a estas preguntas, todo lo que va a suceder es darnos un acercamiento mayor al Señor. Excelente, muy buenas preguntas para reflexionar, y lo bueno de todo esto no es reservado solo para pastores. No. Todo lo que hemos hablado, cualquier hombre tiene la posibilidad de buscar a Dios, de dejar que Dios nos forje, aunque no estemos, ejerciendo un pastorado, sino que esto es posible para cualquier tipo de hombre. Yo planteo esto como hombre, no como pastor. Claro, por eso. Solo necesito como hombre. De repente a veces pensamos, ciertas personas con cargos que están trabajando en un ministerio específico en la iglesia a tiempo completo, para ellos quizás es más fácil, pero esto es para todos nosotros. Es para todos. Todos son sin llamados. Excepción. Sí. Y es para todos los hombres y para todas las mujeres. También. Y no importa la edad. Sí. Excelente, pastor. Quizás nos tomemos un tiempo de oración para terminar así, de esta forma, el programa, orando especialmente por los hombres, teniendo en cuenta lo que hemos hablado y pensando quizás también en esos hombres que quizás han tenido un buen inicio, pero por alguna razón están quedando atrás en su carrera por ser un hombre lleno de, que encuentra su deleite en Dios, que podamos orar también por estos hombres que necesitan quizás un empujón para salir adelante, tomar una nueva decisión y empezar de nuevo. Cada tipo de hombre que puede estar escuchando el programa no conocemos, pero que Dios pueda obrar en el corazón de estos hombres. ¿Le puedo pedir que ore con nosotros? Sí, con mucho gusto. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por tu amor. Gracias porque has derramado tu amor de una manera tan maravillosa. Nos diste a tu Hijo Jesús para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gracias porque has derramado tu amor por tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora te pedimos
Ayúdanos, enséñanos a amarte. Ayúdanos, Señor, a enfocar nuestra vida en tus deseos, en tu voluntad. Señor, tú sabes que a veces a los hombres se nos hace muy complejo, muy difícil, porque tenemos varios frentes de lucha, y el trabajo, la familia, deudas, decisiones. Pero, Señor, oramos pidiéndote que nos ayudes a tomar ese tiempo necesario para entrar a tu presencia y, como decía el rey David, encontrar delicias a tu lado para siempre. Ayúdanos, Señor, a reconocer que te necesitamos. Líbranos de negarnos a obedecerte. Ayúdanos, Señor, a reconocer que cuando estamos en obediencia a tu palabra, se activa tu bendición sobre nuestras vidas. Gracias, Padre, porque siempre la obediencia activará tu bendición. Gracias porque en la intimidad podemos alcanzar integridad. Señor, a veces no podemos dimensionar cuánta alegría, cuánta felicidad vamos a llevar a nuestra esposa y a nuestros hijos en la medida en que nosotros nos sometamos a tu voluntad y seamos obedientes. Qué hermosas familias felices con hombres que te aman, con hombres que te siguen, con hombres que se deleitan en Dios, en la palabra. Oh, amado Padre, clamamos en esta hora a favor de la vida de cada hombre que nos está escuchando. Clamamos a favor de cada esposa. Señor, que cada esposa no pierda la fe y ore por su esposo y clame a Dios por su esposo. Y oramos, Señor, por hombres que oran por sus esposas, por sus hijos. Señor, oramos por familias sólidas en tiempos difíciles, familias fuertes en tiempos complicados. Y, oh Padre, al orar en esta hora, al clamar delante de tu presencia, lo hacemos en el nombre de Jesús. Lo hacemos confiados que tú eres fiel, que tú eres bueno y que tú das buenas cosas a los que te piden, a los que te aman. Gracias, Padre amado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Bueno, así llegamos al punto final de este programa. Una vez más, muchas gracias, Pastor Jorge, por aceptar la invitación y compartir estas cosas tan importantes para nosotros los hombres y la familia. Querido oyente, así nos despedimos y te invitamos nuevamente para el próximo sábado, nuevamente 7:30 a la mañana, a estar presente para una nueva edición de Caminamos Contigo. Y de aquí ya decimos hasta el próximo sábado.